Seguimos en 40D Argentina en Democracia y venimos hablando sobre la ley de divorcio vincular, que fue el punto que más polémica despertó, más atención llamó, pero no era el único punto de modificación de esa ley. Y por eso también queremos abordar algunos otros aspectos, la llegada, historizar un poco de cómo se llega a ese momento y también los otros aspectos que tenía esa ley que modificaba muchas cosas en la legislación argentina. Por eso le hemos invitado a Agostina Gentiles, licenciada y doctora en Historia por la UNC, y es especialista en Historia Social y Cultura de Infancia y Familia. ¿Cómo estás, Agostina? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por venir. A ustedes. Bueno, decíamos nosotros cuando íbamos pasando los fragmentos que repasamos con Carlos Becerra, lo que pasaba dentro del recinto, pero se llega de una manera, se sale de la dictadura, se entra en democracia en el 83 y se llega de una manera que quizás ya el presidente del momento, Raúl Ricardo Alfonsín, lo había anticipado en el discurso: los derechos de las mujeres. Vamos a repasar ese momento del cierre de campaña de Alfonsín para comenzar a hablar sobre las otras cuestiones que se trataron en aquel momento. Lo vemos. Y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Un Alfonsín que cerraba su campaña y que ya anticipaba algunas de las cuestiones que iban a ser parte de su gobierno y cómo se llegaba a ese momento, Agostina, ¿no? Con respecto al tema de la patria potestad. Así es, sí. De hecho, tanto la ley de divorcio como otras regulaciones en materia de familia siempre se encontró muchas veces con situaciones que tenían que ver con los niños, con cuestiones que atenían a los derechos de los hijos y las hijas y ciertas ideas y nociones en torno a la infancia permitieron a lo largo de la historia mejorar algunas condiciones jurídicas de los niños y las niñas. Que sin embargo seguían atados, o seguía el derecho atado a una ley de 1888 con algunas modificaciones durante el siglo, ¿no? Hay que explicarlo a eso, sí, así es. Nosotros tuvimos hasta los años 80 justamente, hasta estas transformaciones que estamos viendo en este momento, tuvimos un derecho de familia donde la unión matrimonial era la piedra basal de ese derecho de familia. Y entonces los derechos que se poseían, esto es derechos alimentarios, sucesorios, de averiguación de orígenes, dependían de la existencia o no de una unión matrimonial entre el padre y la madre de los niños y las niñas. Todo atado a esa unión matrimonial. Todo atado a esa Claro. unión matrimonial. Eso había sido sancionado de esa manera en el primer Código Civil y había sido discutido ya en ese mismo momento de la sanción del Código Civil, en especial por versiones liberales. En su momento Córdoba fue una voz resonante de esa crítica y justamente con quien luego sería gobernador de la provincia, el doctor Cárcano, que en sus tesis para acceder al grado de doctor en Derecho había discutido la existencia de esta consagración de la desigualdad ante la ley según la pertenencia a una familia, ¿no? Que las ¿En qué año lo discutía Cárcano eso? Eso eran ahí, bien cerquita de la sanción del Código Civil de Vélez Arfield, son fines del 19, creo que la década del 80 fue. Claro, 1888 era el Código Civil. El código es de 1869, entra en vigencia en 1871 y 1888 es la ley de matrimonio civil. Claro. Porque antes el matrimonio era solo religioso, ¿no? Claro. Era solo eclesiástico. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Hubo, desde la misma sanción de la ley, incluso desde la misma sanción de la ley de matrimonio civil, que hay no solo críticas a la condición jurídica de los niños, a esta desigualdad consagrada en la ley según la pertenencia a una familia, sino también críticas a la ausencia de la posibilidad de divorciarse. ¿Qué quiere decir esto? Las personas se podían separar, legalmente uno podía separarse, pero esa separación no habilitaba una nueva unión matrimonial. Entonces el gran problema era que si había una pareja desavenida y luego se volvía a conformar otra pareja y con esa pareja se tenían hijos o hijas,
esos niños no iban a tener derechos alimentarios, hereditarios, sucesorios. Entonces, la condición de los niños, la situación jurídica de los niños, que además, con el correr del tiempo, los argumentos eran, pero ¿cómo puede ser que estén en esta desigualdad de condiciones cuando es producto de una situación que los excede? Claro, Porque eran ellos, sujetos de derecho o no de acuerdo a la condición a de la condición matrimonio en la de que sus estaba padres. el papá y la Claro. mamá, exactamente, si estaban casados o no estaban casados. Bueno, entonces desde el primer momento hubo muchísimas críticas a esta legislación y hubo muchísimos proyectos, digamos, la primera mitad del siglo XX se presentaron alrededor de 40 proyectos para instaurar una forma de divorcio vincular. La posibilidad Que de que tiene las su personas... éxito en el peronismo, digamos, en el 54. Tiene su éxito en el claro. peronismo a través de lo que se conoció como una ley ómnibus, porque en realidad era una ley que reformaba distintas cuestiones del derecho de familia y terminó entrando con un agregado en un inciso, no fue planteado desde un primer momento como un proyecto de reforma y de existencia para sancionar el divorcio. Es un contexto muy controvertido también porque meses antes lo que sí se había sancionado era una mejora de los derechos de las niñas y los niños según la pertenencia a una familia. Si antes el código distinguía entre los hijos legítimos, que eran los que nacían del matrimonio, de los hijos naturales, que eran aquellos que nacían de uniones en las que sus papás y sus mamás no estaban casados, pero podían casarse, y los hijos adulterinos o incestuosos, que nacían de uniones de personas que no podían contraer nupcias, se produce una mejora de los derechos de los niños, pero sin eliminar la piedra basal del matrimonio como criterio de diferenciación. Entonces empieza Claro, ese matrimonio indisoluble que decía la ley. Es el matrimonio indisoluble y además los niños a partir del 54 tienen los que eran anteriormente naturales, incestuosos o adulterinos, tienen mejores derechos, pero no tienen los mismos derechos que los hijos legítimos. Pero incluso dura muy poquito esa ley, dura 11 meses porque la voltea... Esa pervive. Esa dura. Lo que pasa es que en ese clima, cuando se sanciona esta ley de mejora de los derechos de niños y niñas según la pertenencia a una familia, creándose dos categorías, que era la de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, esa es la punta de lanza, lo que despierta la gran movilización del laicado católico y de la Iglesia. Uno hasta podría decir que es el inicio de la crisis que lleva a el posterior golpe de Estado. A los meses se vuelve a sancionar, se vuelve a debatir en el Senado otra nueva legislación en materia de familia y ahí entra, dicen que entra como por la ventana, la posibilidad del divorcio vincular y eso fue lo que terminó detonando esa crisis y esa tremenda oposición, tanto de los partidos de la oposición como de la Iglesia. Y bueno, termina como, haciendo estallar ese conflicto que ya estaba desatado entre el gobierno peronista y la Iglesia en ese contexto. Mira, nos vamos a ir un poco más adelante. ¿Por qué? Porque Juan Bautista Cejián era un abogado integrante de los tribunales y, a ver, si uno busca entre las historias, cuando averiguó sobre este tema, es nombrada como la historia de amor que cambió el Código Civil. Mirá lo fuerte que es. ¿Por qué? Porque esta pareja, el divorciado, Alicia Cubila también divorciada, pudieron interponer un recurso y lograr un fallo de la Corte que fue predecesor a la ley de divorcio vincular que se sancionaría en 1987. Hay puntos muy interesantes en una extensa entrevista que dio Juan Bautista cuando se cumplieron 30 años, creo, de la ley de divorcio, pero puntualmente habla de lo que era la influencia de la Iglesia en los tribunales. Fíjate. Era una ley de 100 años tan absurda, tan disparatada. Había cerca de 2 millones de personas en esas condiciones. Y a tal punto era tan disparatado que en el mundo éramos 4 o 5 países que no tenían divorcio vincular. Así que, en buena hora. Y eso empujó la sanción de la ley de divorcio, que después, por supuesto, eso normalizó la situación de muchas parejas, ¿no? También ella pensaba exactamente igual que yo. También ella era divorciada, los dos éramos divorciados, a pesar de que tenía todo el mundo en contra, la Iglesia, inclusive parte del periodismo, de la política.
y tribunales, por supuesto, porque toda la justicia civil estaba muy influida por la Iglesia Católica. Casi todos los jueces, muchos jueces con esa competencia eran profesores de la UCA. Y más de uno perdió la cátedra por adherir al fallo de la Corte. Es decir, eran otros tiempos. Por suerte la cosa se renovó. Varios datos interesantes de los que habla este señor, hablando de la cantidad de personas que estaban en esa condición. Vos lo venías reseñando, bueno, de esas personas que no eran sujetos de derecho. Él decía, éramos 2 millones de personas. Entiendo que este hombre hace referencia a aquellas parejas divorciadas que se querían volver a casar. Después hay un montón de gente que quedaba fuera del derecho por ser hijos de, ¿no? Exactamente. Y esa situación que los excedía. Exactamente, sí. Hay una historiadora que ha hecho muchos apartes súper importantes a estos temas, se llama Isabel Cose, y ella habla de la existencia de una cultura divorcista en un país sin divorcio. Porque efectivamente las personas se separaban, no solo por la existencia de desavenencias, sino bueno, principalmente por ello, ¿no? Pero también por creer que existía la posibilidad de que estaba bien ejercer libremente la decisión de no sostener una unión que les hacía infelices, ¿no? Una cultura divorcista. Una cultura divorcista en un país sin divorcio. Claro. Y esto además existió desde viejos tiempos, ya desde los años 20, ya existía incluso alternativas para sortear esta situación de la conformación de una nueva pareja sin posibilidad de casarse. Lo que se solía hacer, esto lo podían hacer preferentemente las clases medias o mejores posicionadas, era viajar al Uruguay, donde no pedían certificados de solterías. De matrimonio, de soltería, en Uruguay claro. tenían una legislación muchísimo más moderna y ya desde principios de siglo, y entonces las parejas se casaban en el Uruguay. De hecho, ahí hay evidencia empírica de uniones matrimoniales en el Uruguay. Acceso al que quizá tenía la clase media porteña y algo de clase alta del interior, exactamente. ¿no? De ahí viene una canción que es muy es también de esa época, de los años 80, ¿no? Casémonos vía México. Esta es la idea de, bueno, nos vamos a otro país para poder legalizar la unión. Lo que también habla de la importancia que socialmente, y sobre todo en los sectores medios y altos, se le daba la legalidad de los vínculos. Porque nosotros ahora damos por sentado que existe un Estado, que es el Estado el que regula las relaciones familiares o personales, pero la ley no siempre gravitó de igual manera en las tomas de decisiones de cómo conformar una familia en todos los sectores. Eso fue parte de un proceso que duró mucho tiempo y que hubo, que poco a poco el Estado logró que eso gravitase efectivamente en las tomas de decisión personales de cómo conformar una familia. De hecho, en la Argentina había muchísimas otras pautas de conformación de familias que no pasaban por la unión matrimonial. Bueno, entonces a lo que voy es que incluso la necesidad de legalizar esos vínculos que no podían legalizarse aquí en el país por ausencia del divorcio vincular, se hacían en el exterior. Sí, ese tema, digo, estoy recordando frases que hasta nos decían en la primaria, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad. Eso era una frase fuerte que no era solo una frase, sino que influía muchísimo y que, bueno, habrá venido del derecho canónico. Agostina, no tengo más tiempo porque la verdad nos quedaremos charlando, pero la verdad gracias a ustedes. por esta ilustración que nos haces de cómo se llega a ese momento de la ley de divorcio vincular, 1987, que parecía una ley de avanzada, pero también ya eran pocos los países que no tenían, así que bueno, gracias por participar de este ciclo. A ustedes, muchas gracias. Nos vamos a la última pausa en 40 de Argentina y Democracia y ya venimos con el cierre.